Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por... Tuvimos unas fallas técnicas que me parece que ya se solucionaron, así que gracias por esperarnos. Agradezco mucho a la CIEP por invitarme a editar este número temático y poder dirigir esta conversación y esta reflexión. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar. Y bueno, empezamos. Yo quería contarles un poco de qué se trata este número temático para animarlos a revisar la revista, a bajarse los archivos, a explorar y también a escribir, ¿no? Como ustedes saben, la CIEP tiene una revista que publica 2 números en el año, y en julio de este año tuvimos el número 14, que justamente es un número temático y fue titulado Retos de la docencia en educación secundaria, que es sobre lo que trata el conversatorio el día de hoy. La idea es que si partimos nosotros de la premisa que la educación es el motor de cambio para avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas y tener países más democráticos que apunten a un mayor desarrollo sostenible, se vuelve fundamental contar con docentes, no solamente comprometidos con su labor, sino también preparados pedagógicamente a nivel profesional para enfrentar todos estos múltiples retos que se presentan. Y esto viene a ser fundamental en el nivel de secundaria, en la medida que en este nivel se prepara a las y los adolescentes para afrontar estos desafíos, formándolos tanto en su desarrollo personal como profesional, sea para la continuidad de sus estudios en el nivel superior o en su participación en el mundo laboral, así también como para ejercer su ciudadanía en sociedades que son cada vez más complejas. El número actual temático de esta revista surgió en el marco de un convenio de mutua colaboración de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana y UNICEF, con el objetivo de fortalecer la investigación en educación y, en particular, generar nueva evidencia sobre la docencia y la educación secundaria. En ese sentido, esperamos poder contribuir a la comprensión y a la visibilización de una problemática que ha sido insuficientemente estudiada y atendida en el país. Quiero contarles un poco, de manera muy rápida, pero para motivarlos, de qué trata este número 14 de la revista, de este número temático. Contarles que está compuesta por 5 artículos y 2 reseñas. 2 artículos que contienen la revista se relacionan con la importancia de las competencias digitales de los docentes. En el primer artículo, llamado La competencia TIC desde la mirada de docentes de secundaria peruanos, más que habilidades digitales, los investigadores Julio César Mateus y María Teresa Quirós exploran las percepciones de un grupo de profesores de Lima Metropolitana sobre las TICs y su rol en la educación durante la etapa previa a la pandemia, el 2019, así como las opiniones de estos docentes sobre las competencias TICs del Currículum Nacional Peruano. En el segundo artículo relacionado a este tema, llamado Competencias Digitales Docentes en época de emergencia sanitaria, necesidades y oportunidades para estudiantes de educación secundaria en Lambayeque, del investigador Ángel Centurión, analiza la percepción del desarrollo de las competencias digitales en un grupo de docentes de la región del departamento de Lambayeque, en el periodo de emergencia sanitaria, en este caso sí en el año 2020, distinguiendo entre el efecto inicial de la pandemia, las estrategias de respuesta luego del primer momento, y hace una propuesta de las tareas que se deberían tomar en cuenta para el año escolar 2021, que también son válidas para los años que siguen. En este caso, ambos estudios concluyen, además de sus hallazgos particulares, que si bien hay un interés de parte de los docentes por formarse en medios digitales, se demanda un plan integral de formación docente en competencias digitales, pero que este tiene que ser desde una mirada crítica, menos centrada en los dispositivos mediáticos y más centrada en los procesos de información y expresión que estos promueven. 2 artículos muy importantes para el periodo de semipresencialidad, virtualidad, aprendizaje a distancia que estamos viviendo. Otro de los artículos interesantes que presenta este número es el que se llama Reformarse en los docentes, identidad profesional, resistencia y mediación a la reforma de la educación secundaria en Perú, escrito por Ángela Bravo. Ella nos presenta un caso de una reforma jerárquica que fue implementada en un contexto de condiciones laborales difíciles y desprofesionalización del rol docente. En esta investigación, la investigadora analiza las respuestas e imaginarios de
educadores rurales sobre su profesión y explora la mediación y la resistencia ejercida hacia la política de sesiones estandarizadas que fueron diseñadas por el Ministerio de Educación para la implementación de la jornada escolar completa. Entonces es bastante interesante ver las percepciones y las opiniones de los docentes en el marco del inicio de esta reforma. El siguiente artículo, interesante también, es el de bilingüismo e identidad juvenil, aportes etnográficos para la enseñanza del quechua en secundarias urbanas. La investigadora quien desarrolló este estudio es Frances Bietok. Ella plantea la necesidad de reconocer el fenómeno del bilingüismo en el país, más allá del dominio de dos lenguas, en este caso el quechua y el castellano, interesándose también por las prácticas y los significados del bilingüismo para los jóvenes, la relación que esto guarda con sus identidades y las consecuencias simbólicas y materiales que tiene para los individuos. Interesante el aporte desde la etnografía porque nos muestra un bilingüismo en las escuelas secundarias y en los adolescentes. Por su parte, el estudio de Gabriela Runátegui llamado Memoria y Prácticas Docentes, Enseñanza de la Violencia Política Peruana en un colegio público emblemático peruano. Es muy interesante porque Gabriela trata de identificar y comprender la manera en que los docentes de los cursos de Historia y Formación Ciudadana enseñan el periodo de violencia política peruano a los adolescentes. Los resultados de la investigación evidencian que la enseñanza de la memoria está atravesada por conflictos y negociaciones en torno al contexto institucional y político, la dinámica educativa del aula y las trayectorias profesionales y personales de los propios docentes. Estos 5 artículos de investigación conforman este número temático, pero además hay 2 reseñas que también son muy interesantes. Una es la reseña del libro de Ricardo Cuenca, La Misión Sagrada, 6 historias sobre qué es ser docente en el Perú, editado por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2020. Justamente Ricardo nos acompaña esta noche. Esta reseña fue elaborada por Liliana Muñoz de la Universidad Cayetano Heredia. La otra reseña es la del texto editado por Patricio Liar, llamado Pedagogías de la Disidencia en América Latina, editado por la Siniestra Ensayos, también en el año 2020. Esta reseña la elabora Mijail Petrovic, y él es de la Pontificia Universidad Católica. Entonces, contándoles un poco de qué se trata, los invitamos a revisar el número y leerlo y compartirlo, ya que está libre de disposición y lo pueden adquirir desde la web, se lo pueden bajar. Bueno, vayamos un poco a lo que trata este espacio en que nos hemos reunido para conversar sobre los temas de la docencia y la secundaria. Contarles, como ustedes han visto en las invitaciones, que la mesa tiene 3 ponentes, son 3 personas con un gran compromiso y una amplia experiencia en la educación. Estamos hablando de Ricardo Cuenca, Ana de Mendoza y Víctor Zapata. Cada uno hará una presentación de 15 minutos y en el transcurso de las presentaciones los invitamos a que hagan preguntas, comentarios, participen en el chat para que esto se convierta en un conversatorio y podamos hacer una ronda final con nuestros invitados. Entonces, sin más, empezamos con nuestro primer invitado, Ricardo Cuenca. Ricardo es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y profesor principal del Departamento de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Consejo Asesor de la OEI, ha sido director del IEP, presidente de la CIEP, presidente del Foro Educativo y exministro de Educación del Gobierno de Transición desde noviembre del 2020 a julio del 2021. Ricardo es psicólogo social de formación y doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Ricardo está invitado a hablar sobre los grandes retos de la docencia en la educación secundaria y le hemos dado 15 minutos para ello. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Sandra. Muy buenas noches con todas. En primer lugar, quiero saludar y agradecer mucho a la CIEP por esta invitación. Siempre es una buena idea utilizar el espacio de la revista para poder generar una conversación y me anima mucho, además, que sea alrededor de un tema tan importante como es el de la secundaria y la docencia. Quiero saludar también a mis colegas en el panel, a Ana y a Víctor, y decirles que felicito a la CIEP muchísimo porque desde que la fundamos, la revista fue un instrumento fundamental para nosotros e importantísimo como órgano de difusión de la investigación de la educación en el país. Y
y veo que con mucha vitalidad avanza la revista y no puedo estar más contento que de ver esta vitalidad, luego que al principio nos costaba tanto acostumbrarnos todos a tener una revista de calidad como la que tenemos en la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. No voy a hacerle tanto caso a Sandra, voy a aprovechar en utilizar parte de los artículos para compartir con ustedes algunas reflexiones en estos minutos, pero quiero empezar diciendo que es muy importante que el tema seleccionado sea un tema vinculado a la secundaria y particularmente a la docencia en la secundaria, porque creo que esto es un tema pendiente en la agenda de investigación del Perú, pero además es una necesidad enorme de discutirlo en clave de política pública. Tanto el desarrollo de la investigación sobre el tema de secundaria como los cambios o las reformas en política pública relacionado a la educación secundaria han estado relegados por muchas razones. Podríamos luego tratar de identificar cuáles eran las más importantes. Pero lo cierto es que cuando uno mira tanto en las políticas como en la investigación producida sobre el tema, el país tiene un rezago importante en relación a otros países e inclusive dentro del país en relación a otros temas. Y es por eso que quiero desarrollar muy brevemente 3 ideas en las que quiero plantear los temas que yo considero centrales en relación a la secundaria y a la docencia en la secundaria. Y me voy a servir de algunos momentos de algunos de los artículos como para ilustrar o poner un ejemplo respecto a estas ideas. La primera, y espero que además sea lo suficientemente provocador como para iniciar este conversatorio al que nos invita Sandra, la primera idea es que en el Perú no estamos frente a una reforma de la educación secundaria, ¿no es cierto? Y eso es el punto de partida para decir que independientemente de algunos cambios, creo yo, importantes que se dieron en el tema curricular, la instalación de programas particulares y algunos avances en temas de formación particulares, no estamos frente a una gran reforma de la secundaria, ¿no? Por ejemplo, solo para mirar cómo es que funciona el tema de la secundaria, en los últimos años, en los últimos probablemente 8 años, estamos frente a una situación en la que la secundaria ha funcionado casi de manera paralela en un sistema estructural, que es el que conocemos de los 5 años de la secundaria, y un conjunto de programas como los colegios de alto rendimiento, la jornada escolar completa, la secundaria en alternancia y las otras 4 modalidades, 3 o 4 modalidades, que terminan siendo temas importantes que no han logrado insertarse del todo en la estructura del sistema. Hablaremos después que esto los hace bastante vulnerables, como la situación que se ha vivido el año pasado y este año con alguno de esos programas. Y regreso a la idea de que todos estos cambios, todas estas maneras como se ha enfrentado la secundaria, no se han preguntado por aquello que es la esencia de una reforma que tiene que ver con la respuesta a las preguntas de qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña en la secundaria. Bajo esta primera idea, quiero, por ejemplo, recoger el artículo de Gabriela Runátegui, que creo que es un ejemplo muy claro de cómo está ausente en las decisiones de política y en la investigación educativa relacionada a la secundaria, la idea de responder a estas preguntas sobre cómo y por qué se enseña, cuando ella se pregunta respecto a la enseñanza en la secundaria, al aprendizaje en la secundaria de temas asociados a la memoria, ¿no? Aun cuando hay una línea de investigación producida sobre el tema, Francesca Uccelli, Nani Piz, José Carlos Agüero, desarrollaron junto con Tavia Portugales hace algunos años una investigación de largo aliento que
daba cuenta de las dificultades que tienen los profesores para poder desarrollar los temas asociados a la memoria, al conflicto armado interno, a la historia reciente del país, independientemente de las limitaciones pedagógicas, y aún cuando aparece en la estructura curricular básica, aún es un tema muy marginal porque no forma parte de este imaginario teleológico de finalidades por las cuales sostengo que no hay una reforma en la secundaria, salvo algunas acciones, algunas más importantes que otras, algunas más efectivas que otras, durante este tiempo. Es verdad que hemos avanzado a cuando al principio de los años 2000 y en los años venideros teníamos de forma paralela varios currículos de la secundaria a la vez, pero aún nos falta efectivamente pensar, así como pensamos la primaria durante tanto tiempo, cómo es posible responder estas preguntas fundamentales de una reforma a partir de qué se enseña, por qué se enseña y cómo se enseñan las cosas en la secundaria. En esta misma línea, el artículo de Ángela Bravo sobre la jornada escolar completa y cómo esto impacta en la construcción de la identidad profesional de los docentes de educación secundaria, nos está haciendo en el fondo un llamado de atención en clave también de investigación y de políticas públicas respecto a esto que les mencionaba, cómo algunos programas no forman parte de la estructura del sistema y que finalmente están formando, impactando en esta formación de la identidad profesional de una manera más temporal que permanente, ¿no? Todos esos programas son altamente vulnerables en el Estado peruano por cuestiones presupuestales, por decisiones políticas, y todo aquello que no forma parte de la estructura formal siempre corre el riesgo en un país con unos niveles de institucionalidad débiles de poder correr el riesgo. Y entonces la pregunta que entiendo, y por lo menos me provoca la investigación de Ángela Bravo, tiene que ver con cómo una situación que no forma parte de una reforma, que es una situación temporal, termina siendo tan impactante en la construcción de la identidad profesional de los docentes. Un segundo punto, asociado al anterior, por cierto, es qué sucede con la discusión sobre modalidades de la educación secundaria. Por alguna razón hemos creído en el país que se tiene que modificar algunas cosas sobre lo que tenemos, es decir, sobre los 5 años de secundaria general, y nos hemos perdido la posibilidad de discutir si efectivamente necesitamos pensar en modalidades de secundaria rural, de secundaria diferenciada de la urbana, si tienen que ser lo mismo, en qué radican las diferencias, si efectivamente tienen que ser distintas, si la formación general de la secundaria no requiere una formación técnica que habilite para el trabajo, que sea más bien diversificada antes que única, y todos estos temas que, insisto, han quedado fuera por alguna razón, que luego podríamos discutir o ensayar algunas hipótesis de por qué, terminan haciendo que por inercia esta reforma no termine de instalarse finalmente en la secundaria, ¿no? Y para ilustrar eso, el artículo de Francis Vietó creo que es bien importante porque nos permite ver cómo la discusión sobre la educación intercultural bilingüe en la secundaria no es una discusión acabada, y lo es menos aún cuando hablamos de educación intercultural bilingüe en la secundaria en zonas urbanas, ¿no es cierto? Además de la idea de reflexionar a partir de eso en cómo las modalidades de la secundaria tienen que estar cada vez más cercanas a los territorios, a los contextos y a las realidades de los jóvenes, sin que se pierda este equilibrio necesario entre la territorialización de la educación y la educación mucho más integrada a la nación, es lo que se requiere para el desarrollo, para fortalecer la democracia y para avanzar en la educación. Entonces,
evidencias que Francis recoge, muestra en su artículo, terminan siendo, creo, un ejemplo, insisto, de cómo estamos dejando, casi dejar hacer y dejar pasar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede con la secundaria sin efectivamente volver a mirarla de manera más detallada, territorializada, y pensando en si finalmente las propuestas de educación rural están efectivamente recogiendo la realidad rural compleja y distinta y dinámica que tenemos en el país, o si efectivamente la educación intercultural bilingüe, dada los movimientos migratorios, tiene que ser fundamentalmente urbana y no rural como se tiene originalmente pensado. Y finalmente, el último punto, para no pasarme en el tiempo, tiene que ver con aquello más coyuntural, es decir, aquello que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La pandemia ha mostrado un conjunto de debilidades en los estados en general, en las sociedades en general, en particular en los sistemas educativos, eh, pero justamente estas demostraciones de estas debilidades que tiene el sistema educativo son a su vez la lección de por dónde creo que deberíamos continuar, ¿no es cierto? Y una en particular es con el trabajo de los docentes y sus habilidades para poder desarrollar o haber desarrollado o estar desarrollando educación de una manera distinta al referente para el que fueron formados y en el que trabajaron, que es hacer una educación a distancia, virtual, remota. Y allí los artículos de Julio César Mateus, de Tere Quirós y de Ángel Centurión nos confirman algo que ya sabemos y que con estos datos deberíamos tener información sólida, suficiente e importante como para avanzar la discusión hacia ese nivel. Que tiene que ver con tres elementos. Uno primero, con que la incorporación de las tecnologías ha sido en el tema de la pandemia una atención en una situación de emergencia y por lo tanto se cree que es la segunda mejor opción que se tiene, en lugar de imaginarnos que hacia adelante, en el marco de educación híbrida, por ejemplo, puede ser efectivamente una opción para que los docentes puedan efectivamente desarrollar clases incorporando la tecnología no en una situación de emergencia, sino en una situación regular. Lo segundo es que todos estamos siempre bajo la tentación de ser seducidos por la tecnología y por lo tanto en instrumentalizar estas tecnologías y pensar que la incorporación de estas habilidades supone no solo la instrumentalización, sino el transformar eh, el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje en un proceso altamente tecnológico, prescindiendo de otro conjunto de elementos como factores sociales o socioemocionales asociados al uso de las tecnologías. Y la tercera y última tiene que ver con aquello que creo que es lo más importante y que tanto Ángel como Teresa, como Julio César lo muestran, y es que hay algo que tiene que modificarse también en la concepción de la educación, del uso de las tecnologías, sobre todo en la educación secundaria, que tiene que ver con cómo pensar que la incorporación de estas tecnologías va mucho más allá que la propia virtualización de la presencialidad, ¿no es cierto? Trasladar lo que hacía en la presencialidad de manera casi exacta a una situación virtual no solo es imposible, sino que termina siendo un error. La pregunta que dejaría contrafáctica del asunto es qué hubiese pasado si efectivamente en el país durante este año y medio todos hubiésemos estado conectados, todos hubiésemos tenido la posibilidad de internet, de un aparato, del equipamiento necesario y de las habilidades para poder conectarme al StreamYard ahora, al Zoom o cualquier otra plataforma. Realmente se hubiese podido producir un proceso de enseñanza y de aprendizaje como lo hubiésemos esperado,
o efectivamente faltan algunas otras cosas. Con esos 3 puntos quiero agradecerles y decirles que efectivamente desde mi punto de vista hay una tarea pendiente de la academia y de la discusión de políticas públicas respecto a cómo reformamos la educación secundaria, cómo pensamos la educación secundaria desde la realidad y no desde lo que debería ser, y finalmente cómo incorporamos efectivamente las tecnologías en estos procesos independientemente, y ojalá que la pandemia acabe pronto, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias, Sandra. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Gracias, Ricardo. No, muy bien con los tiempos, gracias. Y efectivamente las preguntas que nos dejas creo que es parte de lo que debemos ir discutiendo, pensando, y por favor anímense a también comentar, pensar en voz alta, ponerlo en la parte de comentarios del Facebook, y así compartimos nuestras impresiones y abrimos el debate. Ahora quiero presentarles a nuestra segunda ponente, panelista o persona invitada. Ella es Ana de Mendoza. Ana es representante de UNICEF en el Perú y es la persona que lidera el programa País, que tiene una mirada intersectorial y contribuye a posicionar y promover los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, al tiempo que responde a la crisis humanitaria migratoria y también a la crisis del COVID-19. Ana es graduada en Psicología Social, cuenta con una maestría en Género y Desarrollo, un diplomado en Políticas Públicas, un diplomado en Emergencias, Derechos Humanos y Violencia Política, y es candidata al PhD en Psicología Social. Ana tiene una amplia experiencia en el trabajo internacional en diversos países y, bueno, desde UNICEF nos trae una mirada y nos va a presentar unas reflexiones sobre las experiencias, las intervenciones y los proyectos con docentes en educación secundaria, siempre desde la mirada de los derechos y de los ODS. Gracias, Ana, tienes 15 minutos. Hola, muchísimas gracias. Un gusto poder estar aquí en el día de hoy. Bueno, yo quería primero agradecer la invitación y también saludar a los ponentes, a Ricardo Cuenca, a Víctor Zapata también, y bueno, y a ti, Sandra, también por tu moderación. La verdad es que yo quería contar un poco, creo que voy a ser breve, ¿no? Pero quisiera reforzar lo que decía Ricardo. Desde UNICEF pensamos que la escuela en el Perú está muy centrada en el docente y suele ser una escuela que está más centrada en transmitir conocimientos y en reproducir jerarquías, ¿no? Entonces, esto hace que los adolescentes, y los niños, pero los adolescentes en general también, queden invisibilizados y bueno, que se reproduce, dijéramos, una escuela donde se reproduce la desigualdad y la discriminación que prevalece en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, pensamos que la docencia en el Perú ha perdido el valor histórico que tenía y ha pasado de cumplir un rol que era muy apreciado en la sociedad a uno de menor valor, ¿no? Cosa que ha pasado en muchos de los países, no es una cosa que solamente pasa en Perú, pero yo creo que es algo notorio, ¿no? En las secundarias públicas, casi la mitad de los docentes no acceden al nombramiento y eso supone finalmente condiciones laborales que son insatisfactorias y con mucha inestabilidad, ¿no? Entonces, la falta de valoración de la profesión del docente con estas dificultades para tener condiciones laborales, dijéramos, más estables, generan, bueno, inestabilidad realmente, ¿no? La verdad es que los docentes en Perú tienen un gran reto, ¿no? En secundaria tienen el reto de implementar un currículum por competencias, pero en realidad han sido formados para atender los requerimientos en una o dos áreas, ¿no? Entonces, ahí, dijéramos, hay una brecha entre lo que se les pide y la formación que han tenido. El 70% de la secundaria pública atiende en la ruralidad, en instituciones educativas pequeñas, con pocos docentes, y esto complejiza una adecuada implementación del currículo, dado que faltan docentes y no están especializados todo lo que podrían estar, ¿no? Durante los últimos años, las y los docentes han recibido orientaciones bastante prescriptivas para su práctica pedagógica y esto, aunque tiene, dijéramos, una buena intención, limita al final su propia autonomía y sus capacidades para adecuar o crear sus propios recursos y materiales pertinentes para sus estudiantes, ¿no? Tenemos que recordar que en Perú hay una diversidad de escuelas y de contextos que es muy difícil que una prescripción general pueda ser adecuada en todos los contextos, ¿no?
Tenemos también un importante número de estudiantes en riesgo o fuera del sistema debido a la pandemia. Los cálculos oficiales son unos 705.000, pero seguramente hay más. Y esto requiere requiere reforzar a los docentes en temas de flexibilización educativa, fundamentalmente las exigencias de la nueva educación y los formatos híbridos para atender a los estudiantes hoy en día, ¿no? Estamos pensando en una apertura que va a ser híbrida y muchos docentes no tienen, dijéramos, la preparación para llevar esa doble modalidad hoy en día, ¿no? La formación docente en el Perú y quizá en particular en el nivel de secundaria tiene también un doble reto, ¿no? Mejorar la didáctica y las metodologías de enseñanza para que sean menos transmisionistas, ¿no? Y puedan ser más inspiradoras, y también fortalecer a los docentes el conocimiento de las materias que imparten, ¿no? Cuando los y las docentes han recibido escasa formación en habilidades transferibles, ¿no? Lo que se entiende en inglés como Foundational Soft Skills, este es un punto de entrada muy valorado en el contexto actual, donde tenemos mucho énfasis en el bienestar socioemocional, pero no han recibido mucha formación en esta área, ¿no? Entonces, se les está valorando por algo que realmente no han sido capacitados en profundidad, ¿no? El Ministerio de Educación ha señalado que de los estudiantes que se han ido del sistema, los estudiantes de secundaria son los más difíciles de recuperar, ¿no? Y esto presenta retos muy grandes. Sabemos que Perú ha hecho un esfuerzo muy grande por mantener una matrícula en secundaria bastante elevada en comparación con la región, y el ver que prácticamente un 10% de la matrícula general de los escolares está cayendo o ha caído a causa de la pandemia es un reto muy grave, porque sabemos que los estudiantes de secundaria es muy difícil que vuelvan a retomar los estudios, ¿no? Bueno, pensamos también que se requiere que la enseñanza no se centre en la transmisión de conocimiento, sino que acompañe a los estudiantes a apropiarse del conocimiento, y que sea un conocimiento, dijéramos, situado, y que sea un conocimiento que tenga contextualizado y que sea pertinente para la realidad y el entorno de los estudiantes, ¿no? Para que puedan hacer buen uso del mismo y para que podamos contar con enfoques colaborativos, innovadores y centrados más en la práctica y en el manejo de la tecnología digital, ¿no? Estas serían un poco las reflexiones que traíamos. No me quería extender mucho más, pero bueno, estoy atenta al debate y a la discusión que podamos tener después. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu participación. Creo que hay bastantes reflexiones también al respecto, y vamos con las preguntas y los comentarios del público para poder seguir conversando. Y bueno, quería presentarles también a nuestro tercer ponente, nuestro tercer invitado, el profesor Víctor Zapata Farro. Víctor es profesional en Ciencias de la Educación, su especialidad es Historia y Ciencias Sociales. Además, tiene estudios de especialización en Desarrollo de la Competencia Ciudadana y Ética. Lleva aproximadamente 30 años en la práctica pedagógica, tanto en instituciones públicas como privadas del nivel secundario e institutos. Además, Víctor ha ejercido responsabilidades de coordinación en el área de convivencia escolar y actualmente ejerce la docencia en la institución educativa Nicolás Copérnico de la Ojel 5 en San Juan del Lurigancho. Adelante, Víctor, tienes 15 minutos también para participar y, bueno, vayan haciendo sus preguntas. Buenas noches, saludos a los ponentes, a Ricardo y a Ana, también a la presentadora Sandra, y el agradecimiento a la Sociedad de Investigación Educativa por esta invitación. Bueno, desde mi perspectiva docente quiero dar hacer algunas reflexiones con respecto a un tema que es un poco conflictivo, un tema un poco, digamos, que preocupa a muchos, como es el conflicto armado interno, o muchos lo llaman, digamos, a veces terrorismo, ¿no? En fin, quisiera hacer algunas reflexiones sobre ese punto. Y comparto también algunas posiciones, algunas, digamos, afirmaciones que han hecho acá, tanto Ricardo como Ana, y estoy de acuerdo en que necesitamos los docentes, digamos, un poco repotenciar nuestra formación, porque hemos venido de una formación universitaria
de repente transmisionista, y a veces eso lo ejercemos en el aula, y han venido nuevas corrientes que nos hemos ido formando a través de capacitaciones, pero a veces han sido capacitaciones un poco insuficientes, y en todo caso, cuando hemos venido ya asumiendo un tipo de, digamos, de práctica docente, han venido otros gobiernos y han ido cambiando un poco también determinados patrones de práctica docente. Entonces, como que nos hemos visto un poco cortados en los procesos, ¿no? Y no hemos completado procesos. Y ahora con el enfoque por competencias, se ha visto un poco alterado por esto de la pandemia y hemos tenido que centrarnos en, por ejemplo, en la educación virtual, en la cual también tratamos de promover la educación por competencias, pero esto de lo virtual como que nos ha distraído un poco, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas que se dan acá en digamos, en la práctica misma, en la práctica pedagógica, que nos invitan, nos constituyen retos para nosotros. Bueno, yendo al tema que yo quiero tocar, ¿no? Y este tema lo leí también en la revista, donde lo tocó Gabriela Renategui sobre el tema del conflicto armado interno y me hizo pensar algunas cosas. Yo estaba revisando el texto titulado Atravesar el silencio, escrito por Francesca Uccelli, José Carlos Agüero, María Angélica Piz y Samia Portugal, donde dice lo siguiente, ¿no? En la página 314. Una primera constatación es que no hay adecuadas condiciones para su enseñanza, se refiere al conflicto. Por tanto, a pesar de que muchos maestros reconocen la importancia de hablar sobre el tema, con sus estudiantes no lo hacen principalmente por temor. Los maestros perciben que es un tema muy delicado y que los principales actores del conflicto siguen vivos y vigilantes, miembros de Sendero o de la Fuerza del Orden, y por lo tanto su enseñanza puede despertar suspicacias en el interior del colegio, colegas, directivos, o hacia afuera, a través de estudiantes y sus familias y autoridades locales. Y en realidad este temor del que habla, y este libro fue escrito en el año 2017, el temor de que habla los autores hasta ahora se mantiene. Yo como docente siento temor a veces enseñar el tema, ya tengo como 3 experiencias con diferentes promociones y hay temor en enseñanza de este tema, ¿no? Entonces surgen varios retos. Desarrollar el tema del conflicto armado en el aula es sin duda un reto hasta cierto punto delicado y obliga a plantear las acciones de enseñanza, aprendizaje con mucha cautela. En todos los contextos ha resultado complicado tratar el tema del conflicto por la diversidad de opiniones, intereses, odios, rencores que a todo nivel se encuentran y desencuentran también. Por ello, su tratamiento en el aula no escapa a estas reacciones, ¿no? Tratándose de jóvenes cuyas familias vivieron aquellos hechos, y más aún en el actual contexto sociopolítico, en que la violencia y los recuerdos generan o traen a la palestra, digamos, posibles riesgos, dudas y sensibilidades que pueden cuestionar el cómo y el qué se enseña en las escuelas con respecto al tema del conflicto. Es todo un desafío en realidad, ¿no? Para nosotros como docentes. Yo lo he conversado hecho con muchos colegas y es todo un desafío y ejecutar el tema del conflicto, pues en sí, digamos, en su mismo desarrollo surgen preguntas, surgen dudas a las que hay que dar respuesta con pinzas, ¿no? Se me han presentado, por ejemplo, retos puntuales y que he tratado de dar respuesta, ¿no? Partiendo de la praxis mismas que yo he tenido en la institución educativa donde yo he trabajado, o donde yo trabajo actualmente. Una primera duda, por ejemplo, que me surge es, ¿se debe generar mucho debate en el tema del conflicto armado? Ya que es un tema que puede herir susceptibilidades, por lo que debo plantearlo como un hecho más, sin mucha reflexión, ¿no? Porque entonces los maestros tenemos muchos temores al tratar el tema y esto hace que planifiquemos hasta solo 2 sesiones y nada más. Incluso planteamos que tan solo lean y elaboren un organizador visual y línea del tiempo y listo. Sin embargo, en muchos casos, junto al temor surge la insatisfacción de no haberlo trabajado más, al merecer más sesiones y no haberlas programado de acuerdo a su peso histórico y al nivel de reflexión adecuado. Entonces yo pienso que, digamos que sería un error plantear el tema con una mínima reflexión y solo como un análisis documental, pues no permitiría desarrollar capacidades críticas, menos la promoción de una ciudadanía activa, de compromiso con su presente y su futuro.
Entonces, al asumir el tema, digamos, al vuelo, por decirlo de alguna manera, a la criolla, siendo una experiencia histórica que hizo tambalear al país, creo que merece más que un simple análisis de fuentes. En ese sentido, yo quisiera, digamos, proponer o sugerir, ¿no? Hacer reflexionar y a la vez sugerir de que si se propone el tema desde las competencias del área de ciencias sociales, esta debe ligarse necesariamente con las competencias del área de DPCC, o sea, de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y viceversa. ¿Por qué lo digo esto? El currículo nacional vigente ha incluido la temática del conflicto en el séptimo ciclo en ciencias sociales y plantea abarcar el proceso histórico desde el oncenio de Leguía hasta la historia reciente del Perú del siglo XXI. Lo cual, lógicamente, digamos, lo incluye, ¿no? Y la competencia más pertinente que se busca desarrollar es una competencia que se denomina construye interpretaciones históricas, lo cual implica interpretar fuentes diversas, comprender el tiempo de desarrollo de los procesos, explicar posibles causas, etc. Este aprendizaje de los procesos pone en juego una serie de, digamos, ¿cómo le digo? Pone en juego una serie de, encierra una serie de reacciones, digamos, ¿no? De visiones, de procesos, ¿no? Pues no solo se encierra en buscar fuentes, interpretarlas, compararlas, sacar conclusiones. El conflicto despierta en los estudiantes y en el mismo docente sensibilidades y reflexiones que muchas veces rebasan, digamos, lo objetivo de las interpretaciones surgidas. Es aquí donde se hace necesario acoger estas reacciones y donde justamente las competencias del área de DPCC surgen como potenciales visibilizadoras, digamos, para solidificar más aún el proceso reflexivo. DPCC presenta, por ejemplo, dos competencias. La primera dice construye su identidad y dentro de las capacidades que ésta contemple se presenta la que se denomina reflexiona y argumenta éticamente en búsqueda a través del análisis, digamos, ¿no? Que busca el análisis, ¿no? Hay otra competencia, digamos, también que se denomina convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Sigue la misma línea que hemos planteado antes e incluso da mayores argumentos para que el tratamiento del conflicto sea enfocado centralmente desde las competencias aliadas de ciencias sociales y de PCC. Esta competencia presenta capacidades como, por ejemplo, interactúa con todas las personas, proponiendo que el estudiante reconozca a todos como personas valiosas y con derechos y reflexiones sobre situaciones que vulneran la convivencia democrática. Otra capacidad muy importante es, por ejemplo, que dice que maneja conflicto de manera constructiva, que plantea el desarrollo y prácticas asertivas en pro de construir comunidades democráticas. O sea, se suma también la capacidad delibera sobre asuntos públicos, que plantea el involucramiento del estudiante en la construcción de su posición propia, pero también valorar y contraponer diversas posiciones. O sea, mirando estas competencias y capacidades de ambas áreas, observamos que son complementarias y al plantearse como criterios para la planificación y ejecución de procesos de aprendizaje en un tema delicado como es el conflicto armado, considero que se hace imprescindible su enfoque como competencias y capacidades aliadas, mejor dicho, como un proyecto conjunto entre ciencias sociales y DPCC, que incluso podría abarcar otras áreas también. Recordemos también que el enfoque de ciudadanía activa es compartido, tanto en el área de desarrollo personal como también con ciencias sociales, ¿no? También surge, digamos, otro reto que se nos plantea a los docentes y que digamos que ha sido materia incluso de comentarios de los medios de comunicación hasta ahora, ¿no? Porque cuando señalan, por ejemplo, que surge la tentación de caer en extremos, de caer en el sectarismo por parte del maestro e incluso del alumno, ¿no? Y a veces como que nos da eso un poco de temor en algunos padres o en los medios de comunicación. Desde mi experiencia, yo me he dado cuenta que eso a veces surge y a veces ese temor surge en los padres, y porque los padres les preguntan a los estudiantes qué es lo que ha hecho tu profesor, qué es lo que ha dicho o qué cosas han desarrollado en clase, ¿no? Y hay padres que son pues policías, padres que han sido, que han vivido esa época, familiares que han vivido en Ayacucho, ¿no? Donde se desarrolló el problema con mayor fuerza, en fin.
Este es uno de los temores que se escuchan en algunos funcionarios y medios de comunicación, y seguramente ha habido casos en que así se ha dado, sobre todo en el aspecto ideológico. Entonces surge un reto de cómo plantear el desarrollo de las sesiones sin salirse de los propósitos pedagógicos. Considero, desde mi experiencia, ¿no?, que se hace necesario insertar como temática preliminar los derechos humanos, que se, digamos, constituirían en el norte ético o criterio transversal para el tratamiento del tema. Con esto se buscarían dos propósitos. En primer lugar, el comprenderlos y analizarlos sentarían bases criteriales, digamos, como criterios en los estudiantes para deliberar, emitir juicios, opiniones y analizar desde este norte los hechos. Se sugiere hasta 2 sesiones preliminares, ¿no?, por lo menos considero así. En segundo lugar, al ser enfocado el conflicto desde este norte, digamos, lo que se buscaría es que también el mismo docente no caiga en la tentación del sectarismo, y por el contrario ejercer una neutralidad pedagógica, por decirlo de alguna manera, en la que incluso podría opinar, como docente yo puedo opinar también, porque hay alumnos que te preguntan, ¿no?, profesor, ¿cuál es su opinión? Y aunque no deberíamos asumir una neutralidad pedagógica, digamos, como uno más, aunque no como experto, pero teniendo como criterio mayor los derechos humanos y la defensa de la vida, ¿no? También otro reto o digamos, o dilema es que se presenta en este tema es qué fuentes consultar y desde cuándo empiezo a trabajar el tema del conflicto, desde qué punto histórico, digamos. En cuanto a fuentes consultar, es una gran duda que complica en gran medida el desarrollo del tema, ¿eh? En las primeras experiencias se recurría al informe de la Comisión de la Verdad, ¿no?, del CDR, pues era la fuente que al momento de su difusión inicial tenía pues mayor aceptación, y además era la que se proponía en los textos oficiales de HGE, de Historia, Geografía y Economía, ¿no? Y esta fuente, a pesar de los cuestionamientos surgidos posteriormente, han seguido siendo la más consultada, digamos, ¿no?, y la que más he priorizado, digamos, por su nivel de investigación, y que otros colegas yo he sabido también que han priorizado esta fuente. Sin embargo, han surgido fuentes con posiciones contrarias también al de la CBR, ¿no?, surgidas desde organismos oficiales, ¿no? Por ejemplo, acá en la revista, por ejemplo, Gabriela Arnategui cita fuentes como, por ejemplo, construye una fuente que se titula En honor a la verdad, emitida por el ejército peruano, y otro, Terrorismo en el Perú, 2003, también del ejército peruano. Entonces, como dije, son surgidas por organismos también oficiales de corte militar o afines, lo cual un poco como que nos descoloca o nos desubica un poco de las interpretaciones surgidas desde la fuente, digamos, habitual, ¿no?, emitida por la CBR, que era la que más usábamos, al ser contrarias a las conclusiones de esta. Ante este dilema, digamos, siendo el conflicto un tema o asunto público y por ende opinable, es que inevitablemente no se puede prescindir de otras fuentes, por más que sean contrarias a las habitualmente consultadas. Si bien el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR, es una, digamos, referencia válida y pertinente, sin embargo ya no constituye la única. Además, el diseño curricular así lo estima, pues la competencia construye interpretaciones históricas, tiene establecida una de sus capacidades denominada interpreta fuentes diversas, y esta implica pues utilizar justamente diversas fuentes. Con respecto al punto histórico de inicio del proceso del conflicto, desde mi punto de vista considero que se debe empezar más allá de los 80 y tomar como antecedente a partir de los 60 y el proceso migratorio, ya que si bien se toma como referencia inicial los hechos ocurridos en Chuschi, en Ayacucho, sin embargo los procesos anteriores a este hecho ya iban estableciendo variados marcos y circunstancias que al irse encadenando fueron pues agudizando la crisis resultante. Todo hecho histórico sabemos muy bien que no ocurre de la noche de la nada, ¿no?, de la noche a la mañana, implica sucesos previos. Esta sugerencia va en la línea de que, digamos, de lo que plantea el currículum, ¿no?, nacional vigente, en la capacidad comprende el hecho histórico y elabora explicaciones sobre procesos históricos, ¿no? El primero implica ordenar hechos y procesos históricos, y el segundo jerarquizar las causas de los procesos relacionando las motivaciones, entre otras. Y finalmente, para terminar, digamos, me surge como un nuevo reto
digamos, ¿qué pasa después de haber analizado en clase, por ejemplo, el tema del conflicto armado? Después de haberlo tratado con los estudiantes, después de que ellos han reflexionado. Y digamos, surge un nuevo aprendizaje que hay que trabajar, que hay que pulir, creo yo. Los jóvenes, sabemos que los jóvenes tienen una rebeldía, digamos, por decir, innata, y hemos visto en estos últimos años cómo los jóvenes peruanos se han rebelado en cuestiones por temas políticos, en el caso de Merino, por ejemplo. Entonces, en la secundaria es importante desarrollar un nuevo aprendizaje, creo yo, que es aquel aprendizaje que yo lo llamaría, o que lo que lo llamó Jorge Capella, aprender a rebelarse, ¿no? Yo tenía acá este texto, esta revista, la saqué fotocopia, donde hay un artículo que dice Desafíos de la educación para el siglo XXI, de Jorge Capella, donde él sugiere, aparte de otros aprendizajes, promover el aprender a rebelarse, cuyo propósito sea no tanto dejar de rebelarse, sino rebelarse a través del diálogo, de la deliberación, o sea, hacer un hábito de la deliberación, pero nunca a través de la imposición o la muerte como medio. Bueno, lo dejo ahí. Esas son mis reflexiones que quería hacer con respecto a este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, Ana, Víctor, por su participación, por sus comentarios y por compartir con nosotros sus reflexiones. Creo que es bastante importante con relación a la secundaria. Hemos recibido algunos comentarios en las redes que quería compartir con ustedes, y ya como a manera de cierre puedan ustedes dar una idea general, un par de minutos, y podernos despedir del público. En general, va más por el tema de la reforma de la secundaria, y que es una reforma, digamos, que se viene pensando y planteando hace muchos años, y que no llega a tener una concreción o un trabajo más en la línea, como mencionaba Ricardo, que sí se hizo de alguna manera con inicial y primaria, ¿no? Los énfasis, digamos que la secundaria ha venido arrastrando sin cambios realmente de fondo. Y muchos equipos y muchas iniciativas en el intermedio, pero sin una voluntad de permanencia. Y lo otro también, que hay bastante preocupación, y ahí veo que han entrado saludos al profesor Víctor, es por el tema de las capacitaciones. Y yo ahí pensaría más en concreto, o de manera más abierta, todo lo que tiene que ver con la formación docente, ¿no? Y ahí tanto entre la formación inicial y la formación en servicio. Si bien hay una reforma en curso sobre la educación superior, es importante visibilizar que la formación docente se enmarque en ello, y en la etapa de la secundaria tiene que visibilizarse y pensarse desde esta mirada de reforma y cambio. Más aún, creo, si hemos vivido una etapa de pandemia en donde nos reconceptualiza todo, regresar a las aulas no va a ser lo mismo que el 2019, y eso nos pone un reto como país, en el sistema educativo, y bueno, como planeta en general, y puede ser una oportunidad también, ¿no? Efectivamente, el docente debe asumir este rol, ¿no? Hay una gestión del aprendizaje y una actitud intercultural y crítica, como nos dice Elaine, ¿no? Vivenciando el conocimiento de la diversidad cultural y el intercambio de saberes, sobre todo en un país con la diversidad cultural que tenemos, que somos, y que nos identifica y nos fortalece. Entonces, esa identidad debe atravesar el currículum, las áreas, y debe ser un espacio de expresión de los propios adolescentes, y un tema para incorporar desde los docentes en el aula. Yo quería darles un par de minutos a cada uno en el orden que nos hemos presentado, Ricardo, Ana y profesor Víctor, y bueno, de ahí están de nuevo conmigo para cerrar y poder, no sé si concretar cosas, pero más bien creo dejar preguntas, dejar reflexiones, dejar temas para seguir pensando, investigando, trabajando y moviendo, para que nuestra educación sea cada vez mejor, y la calidad educativa tan ansiada y prometida la podamos conseguir desde diversos frentes, ¿no? Que si bien es un tema del Estado, también es un tema de sociedad, y ahí creo que todos tenemos un rol y un granito de arena que aportar. Ricardo, no sé si quieras decir algo, y de ahí, sí.
No, nada, solamente agradecer mucho el espacio para poder escuchar a Ana y a Víctor, y por supuesto los comentarios y las preguntas, y solo referirme a, a un tema en particular, ¿no? Yo creo que la educación es el vehículo más importante para sostener el desarrollo y para fortalecer la democracia, y por lo tanto, eh, su importancia va más allá del aprendizaje de competencias específicas del currículo, ¿no es cierto? Eh, Tiene que ver con una formación que nos permita volver a colocar el énfasis en aquello que se perdió por diversas razones. Siempre termino regresando a esta historia que me parece ilustrativa e importante, y es que alrededor de la década de los años 50 del siglo pasado, se produjo un debate importante que llegó un poco tarde a América Latina, en el que se tomó la decisión finalmente de cambiar el eje fundamental y la finalidad de la educación de un lugar a otro, ¿no? Es decir, tradicionalmente el gran objetivo y la gran finalidad de los sistemas educativos era formar a los futuros adultos que tenían que construir una nación, una sociedad, contribuir con el fortalecimiento del Estado, ojalá en condiciones, por supuesto, democráticas. Pero la discusión giró hacia otro lado y el gran objetivo fue que se aprenda, y ese objetivo de corto plazo desplazó la mirada de largo plazo, que ahora la pandemia nos ha mostrado que es importantísima y que hay que volver a mirarla, ¿no? Sin perder de vista la importancia de los aprendizajes, eh, por lo menos tener en cuenta que esos aprendizajes, la suma de esos aprendizajes, más un conjunto de otros elementos que también son aprendizajes, que no necesariamente son curriculares, que no necesariamente se tienen que evaluar, pero que forman parte de esta formación, hace que volvamos a poner el énfasis en el futuro, en el tema de formación de estos ciudadanos a partir del diálogo, a partir de aprender en este país esta enorme deuda que tenemos, en el que nos hemos empezado a relacionar con el otro a partir de la confrontación y no del diálogo. Eso es una tarea educativa. Muchísimas gracias. Hola. Mira, yo lo que quería decir sobre todo es que nos parece que esta oportunidad de reapertura de escuelas que estamos impulsando nos va a ayudar también a que los docentes que ya han estado también capacitados en un nuevo entorno, ¿no? Y han estado expuestos a nuevas modalidades, ¿no? Donde también han tenido que trabajar mucho el tema del apoyo socioemocional. Lo vemos como una oportunidad, ¿no? Que se abran las escuelas, que vuelvan los docentes y que el Ministerio pueda seguir fortaleciendo esas capacidades digitales, pero también las competencias más blandas, las competencias que tienen que ver con el apoyo socioemocional. O sea que yo creo que eso sería, dijéramos, una de las oportunidades que vemos. Gracias. Yo solamente quiero rescatar lo que dijo Ricardo en la parte de que hay que desarrollar un poco más este tema del conflicto armado interno, ¿no? Porque no se le ha dado la importancia debida. No ha sido de manera sistemática, digamos, este desarrollo. Yo creo que es un tema muy importante para la reflexión, para el debate, para la discusión, para que el estudiante desarrolle su capacidad crítica, y yo creo que es necesario darle un poco de mayor digamos, amplitud a este tema, ¿no? Y también quería reclamar también un poco de que, en el sentido de que, si bien es cierto, se nos está capacitando a los docentes, pero también el estudiante, por más que esté en un mundo virtual metido, también necesita ser capacitado en cuanto a manejo de herramientas virtuales que va a, digamos, a compartir con otros estudiantes y también con los docentes. O sea, paralelamente capacitar al docente, pero también capacitar al estudiante en el uso de herramientas virtuales. Nada más, esa era mi sugerencia, mi opinión que quería dar. Muchas gracias. Bueno,
Estamos ya cerrando y queremos agradecer a nuestros panelistas, a Ricardo, a Ana, a Víctor, al Consejo Directivo de la CIEP, a todos los miembros asociados, así como a todos los participantes que nos han acompañado en este conversatorio. Muchas gracias también a UNICEF porque nos ha apoyado en la edición de este número y la generación de este espacio. Gracias por los aportes y las preguntas y los comentarios de los participantes. Les reiteramos nuestra invitación para revisar el número, que está muy interesante y está libre a disposición en nuestra web, animarlos a escribir, presentar artículos y estar atentos a nuestras redes y eventos en línea. Desde la Revista Peruana de Investigación Educativa mantenemos nuestro compromiso de seguir contribuyendo a la comprensión de nuestra compleja realidad y nuestra diversidad educativa, ¿no? De nuestra realidad. Y bueno, también aportar a la toma de decisiones, ¿no? Evidencia que ayude a la toma de decisiones para garantizar un derecho a la educación a lo largo de toda la vida y que haya un enfoque de equidad. Muchas gracias, la verdad, ha sido muy interesante compartir con ustedes y bueno, buenas noches. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.